Existe una forma de poder tan temida por la sociedad que ha construido sistemas enteros para asegurarse de que nunca la descubras. No se trata del poder del dinero, de la fama ni de la influencia política. Es el poder de no necesitar nada de eso para afirmar tu existencia. Cada me gusta que buscas, cada aprobación que persigues, cada necesidad de que te digan tienes razón son eslabones invisibles de una cadena que te mantiene anclado en la mediocridad. La sociedad no desea destruirte, desea algo más sutil y más eficaz, domesticarte, convertirte en predecible, inofensivo y manejable. Y lo logra alimentando en ti una dependencia constante del juicio ajeno. Esa voz que te susurra en la cabeza, sé bueno, sé humilde, no sobresalas demasiado, no es tuya. Te fue implantada. La moral, tal como la conoces, no es un faro ético nacido de tu conciencia, sino un mecanismo de control tan sutil que ni siquiera lo percibes como una imposición. Fue diseñada para domesticar, no para elevar. Nietzsche no escribió para consolar a los débiles ni para justificar la resignación, escribió para forjar guerreros solitarios, individuos capaces de mirar a un mundo sin dioses y, aún así, crear sus propios valores desde la voluntad, no desde el miedo. Su filosofía no es un refugio, es un martillo, una herramienta para romper las cadenas invisibles que te atan a la moral del rebaño. Hay algo en ti que sabe, con una certeza silenciosa e incómoda, que fuiste hecho para más. No es un capricho ni un simple deseo de éxito, es una frustración profunda que crece cada vez que callas tu intuición para no incomodar, cada vez que te empequeñeces para encajar, cada vez que traicionas tu impulso más auténtico por temor al juicio ajeno. Esa tensión interior no es un signo de debilidad ni una falla personal, al contrario, es la manifestación más clara de tu voluntad de poder, ese impulso primordial que anhela expandirse, afirmarse y trascender, exigiendo ser liberada. No se trata de rebeldía sin rumbo, sino de una llamada interna a dejar de vivir según un guión que nunca elegiste. Cada vez que obedeces una regla que no resuena contigo, que no nace de tu experiencia ni de tu reflexión, esa frustración se acumula como presión en una caldera. Y esa presión no busca destruirte, busca forjarte. Porque lo que duele no es querer más, sino negarte a ti mismo el derecho a ser quien realmente eres. Reconocer esta insatisfacción no es quejarse, es el primer acto de valentía en el camino hacia la autenticidad. La moralidad no es neutral, ni mucho menos universal, es un arma. Y como toda arma, fue forjada con un propósito muy específico, controlar. Lo que hoy celebramos como bondad, humildad o compasión incondicional no surgió de una revelación ética, sino de una estrategia de supervivencia ideada por quienes carecían de poder real. Nietzsche lo expuso con implacable claridad en la genealogía de la moral. Hubo un momento en la historia en que los esclavos, incapaces de vencer a sus amos por la fuerza, la riqueza o la grandeza, inventaron una revolución silenciosa. No lucharon con espadas, sino con conceptos. Invirtieron los valores. Lo que antes se admiraba, la fuerza, el coraje, la ambición, el orgullo, la capacidad de afirmar la vida, fue redefinido como malo, egoísta o pecaminoso. Y lo que antes se consideraba signo de impotencia, la sumisión, la renuncia, el sufrimiento pasivo, fue elevado a la categoría de virtud suprema. Esta no fue una evolución moral,
sino un acto de venganza psicológica, transformar la debilidad en superioridad moral. Así, el débil logró lo imposible, no solo justificar su condición, sino presentarla como ideal a imitar. Y la sociedad, seducida por la promesa de igualdad y consuelo, aceptó la trampa. Hoy vivimos en un mundo donde ser bueno muchas veces significa ser inofensivo y donde la verdadera grandeza es sospechosa. Esta inversión de valores no fue un avance ético, sino un golpe maestro de resentimiento disfrazado de virtud. En las sociedades aristocráticas antiguas, ya fuera en Esparta, Roma o el Japón feudal, lo que se admiraba era la excelencia, la fuerza que protege, el orgullo que sostiene la dignidad, la ambición que impulsa a crear. El coraje que enfrenta lo desconocido. No se valoraba la humildad por la humildad misma, ni la compasión ciega, sino la capacidad de dominarse a uno mismo para superar desafíos y dejar una huella en el mundo. Pero con la revolución de los esclavos, todo cambió. Lo noble se volvió pecado, lo excepcional, amenaza. La grandeza fue tachada de arrogancia, la autoafirmación, de egoísmo, y la voluntad de trascender, de herejía. Mientras tanto, la pasividad se redefinió como paciencia, la falta de deseos como pureza, y la incapacidad de actuar como santidad. El sufrimiento, antes visto como algo que debía superarse, se convirtió en un fin en sí mismo. Cuanto más se sufría, más bueno se era. Esta inversión no buscaba elevar a la humanidad, sino nivelarla hacia abajo. No era un llamado a la virtud, sino una trampa psicológica para neutralizar a quienes podrían romper el orden establecido. Y funcionó tan bien que, siglos después, seguimos sintiendo culpa por querer destacar, por no conformarnos con lo suficiente, por sentir que nacimos para algo más que la mediocridad cómoda. Esa culpa no es tuya, es el eco de una venganza milenaria que aún resuena en tu conciencia. Nietzsche distingue con tajante claridad dos tipos de moral, nacidos de fuentes radicalmente opuestas. Por un lado, la moral de los señores, afirmativa, creadora, centrada en la vida. Surge de quienes se sienten plenos, poderosos, capaces. Para ellos, bueno es lo que fortalece, lo que embellece, lo que expande la existencia, la fuerza, la nobleza, la generosidad desde la abundancia, la disciplina autoimpuesta. Lo malo, en cambio, es lo débil, lo parasitario, lo que se alimenta del esfuerzo ajeno sin dar nada a cambio. Esta moral no necesita compararse con otros, se afirma desde sí misma, como el sol que no pide permiso para brillar. Por el otro lado está la moral de los esclavos, reactiva, resentida, nacida no de la plenitud, sino de la impotencia. Aquí, el juicio moral nace de la herida. Ellos son fuertes y me hacen sentir pequeño, por lo tanto, son malvados. Yo sufro, me humillan, me niegan, por lo tanto, soy bueno. Esta moral no crea, responde. No afirma, niega. Transforma la envidia en justicia, la debilidad en virtud y el rencor en compasión. Su esencia no es la vida, sino la venganza disfrazada de ética. La diferencia no es meramente conceptual, es existencial. La moral de los señores dice yo soy, la de los esclavos dice ellos no deberían ser. Una construye, la otra sabotea. Una mira hacia el futuro con ambición, la otra mira al pasado con rencor.
Y aunque hoy nadie se autodenomine señor o esclavo, estas dos lógicas morales siguen operando en silencio en cada elección que haces. ¿Actúas desde tu fuerza o desde tu herida? ¿Tu ética te eleva o te justifica en la mediocridad? Miremos la historia con ojos despiertos. En las civilizaciones aristocráticas antiguas, la excelencia no era un ideal abstracto, sino una exigencia cotidiana. El guerrero espartano no se definía por su humildad, sino por su capacidad para resistir el dolor, dominar el miedo y actuar con precisión letal. El patricio romano se medía por su virtus, coraje, disciplina, sentido del deber y capacidad de gobernar sobre otros, pero antes que nada, sobre sí mismo. El samurái japonés vivía bajo el código del Bushido, donde el honor, la lealtad y la maestría en la acción valían más que la vida misma. Ninguno de ellos buscaba ser bueno en el sentido moderno, aspiraban a ser grandes. Todo cambió con la irrupción de una nueva ética, la del cristianismo primitivo, que Nietzsche identificó como el vehículo perfecto de la revolución de los esclavos. Frases como bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos heredarán la tierra o los últimos serán los primeros no eran meras consolaciones espirituales. Eran proyectiles ideológicos dirigidos contra la jerarquía del valor aristocrático. El sufrimiento pasivo, antes visto como indigno o evitable, se convirtió en camino de redención. La humildad, antes considerada señal de sumisión, se erigió en virtud suprema. Y la grandeza humana, con su orgullo, su ambición, su voluntad de trascender, fue reinterpretada como pecado de soberbia. Así, siglo tras siglo, la moral del rebaño no conquistó al mundo con espadas, sino con culpa. Y hoy, aunque muchos ya no crean en el cielo ni en el infierno, siguen viviendo bajo los ecos de esa inversión, celebrando la seguridad sobre la grandeza, la conformidad sobre la excelencia, y el consenso sobre la visión individual. Hoy, las consecuencias de esa inversión moral están más vivas que nunca, aunque se disfracen de progreso. Vivimos en una era donde destacar se percibe como una amenaza. La ambición se tacha de tóxica, la excelencia como elitista y el deseo de trascender la mediocridad se interpreta como egoísmo. La moral del rebaño ya no necesita sacerdotes ni códigos escritos, opera a través de la cultura, los algoritmos y la presión social silenciosa que premia la uniformidad y castiga la singularidad. Ser bueno en este contexto no significa ser íntegro, valiente o creativo, significa ser inofensivo. Significa no incomodar, no cuestionar, no brillar demasiado. La humildad se celebra no porque inspire grandeza, sino porque garantiza que nadie se salga de la fila. La compasión se predica de forma universal, no por generosidad, sino para mantener a todos al mismo nivel, preferiblemente al nivel del más débil. Y así, poco a poco, la sociedad convierte en defectos las cualidades que alguna vez fueron virtudes heroicas. ¿Tienes visión? ¿Eres arrogante? ¿Persigues un estándar superior? ¿Eres insensible? ¿No necesitas validación constante? ¿Eres frío o antisocial? Esta lógica no busca proteger a los vulnerables, busca proteger la mediocridad de la confrontación con lo excepcional. Porque nada incomoda más al rebaño que alguien que demuestra, con su sola existencia, que hay otra forma de vivir, más intensa, más exigente, más libre.
Aquí reside una de las confusiones más peligrosas, creer que todo autocontrol es virtud. Nietzsche, sin embargo, revela una distinción crucial. Existen dos formas radicalmente distintas de dominarse a uno mismo, y solo una conduce a la libertad. La primera es la represión moral, negar tus impulsos por miedo. Miedo al juicio, al rechazo, a no ser bueno según los estándares ajenos. Es un control reactivo, nacido de la cobardía disfrazada de ética. Te dices no debo sentir esto, no debo querer aquello, y entierras tus deseos bajo capas de culpa. Pero lo reprimido no desaparece, se pudre en la sombra, se convierte en resentimiento, en envidia, en explosiones impredecibles. Este tipo de autocontrol no te fortalece, te esclaviza al rebaño. La segunda es el autodominio consciente, no negar tus impulsos, sino dirigirlos. Es la maestría del artista que transforma su pasión en obra, del guerrero que canaliza su agresividad en disciplina, del pensador que sublima su inquietud en visión. Aquí no hay lucha contra uno mismo, sino alquimia interior. No se trata de suprimir la fuerza, sino de darle forma, propósito, dirección. Este autocontrol no nace del miedo, sino de la elección estratégica, hacia donde quiero canalizar esta energía para crear algo que me trascienda. La diferencia es brutal, uno te encadena, el otro te libera. Uno te hace predecible, el otro, impredecible en el mejor sentido, peligroso para la mediocridad, pero fiel a tu potencial. La represión y la sublimación son dos caminos opuestos frente a los mismos impulsos humanos, deseo, ira, ambición, instinto, pero conducen a destinos radicalmente distintos. La represión dice, esto es malo, no debo sentirlo. Así, entierras tus instintos bajo juicios morales aprendidos. Te avergüenzas de tu sexualidad, temes tu agresividad, niegas tu ambición. Pero lo que se niega no desaparece, se acumula en lo inconsciente como un cuerpo de dolor, como lo llamó Tolle, una masa de energía no resuelta que se manifiesta en ansiedad, cinismo, explosiones emocionales o un rencor silencioso que envenena tus relaciones. El moralista que predica pureza mientras se consume en pensamientos prohibidos, el bueno que un día estalla con violencia inesperada, el perfeccionista que se derrumba al primer fracaso, todos son víctimas de la represión disfrazada de virtud. La sublimación, en cambio, dice, esta energía es poderosa, ¿cómo puedo transformarla? No niega la naturaleza, sino que la refina. La energía sexual del artista no se reprime, se transmuta en pintura, música, poesía. La agresividad del guerrero no se elimina, se canaliza en disciplina, estrategia, protección. El impulso de dominio no se suprime, se dirige a crear instituciones, ideas, legados. Freud más tarde sistematizaría esta idea, pero fue Nietzsche quien la vivió como imperativo existencial, no domesticar al león que llevas dentro, sino enseñarle a cazar con elegancia. La sublimación no es negación, es alquimia. Y mientras la represión te convierte en una bomba de tiempo, la sublimación te convierte en forja. No toda disciplina es liberadora. Existe una diferencia abismal entre la disciplina que forja y la que mutila, entre el autodominio funcional y la autonegación disfrazada de santidad. La disciplina espartana, por ejemplo, nunca buscó ser buena en un sentido moral.
No se trataba de negar el cuerpo por pecaminoso, ni de sufrir por sufrir. Se trataba de forjar al guerrero a través del dolor, el miedo y el deseo, no a pesar de ellos. Un espartano aprendía a controlar su respiración bajo tortura, a mantener la calma en la batalla, a dominar sus impulsos no para complacer a los dioses, sino para volverse letal, preciso, invencible. Su auto-control era instrumental, un medio para alcanzar la maestría, no un fin en sí mismo. En contraste, el ascetismo cristiano medieval, los monjes flagelándose, ayunando hasta la extenuación, negando todo placer corporal, no buscaba la excelencia, sino la expiación. Allí, el sufrimiento no era un camino hacia el poder, sino una prueba de sumisión. El cuerpo no era un aliado a entrenar, sino un enemigo a castigar. Ese autocontrol no era maestría, era autopunición santificada, una forma de autodestrucción envuelta en el lenguaje de la virtud. La pregunta que define tu camino no es ¿soy disciplinado?, sino ¿para qué me disciplino? ¿Tu rigor te acerca a tu potencial más alto o solo te mantiene dócil, seguro y pequeño? Una cosa forja al tigre, la otra domestica al perro. Nietzsche destruyó una de las ilusiones más arraigadas de la humanidad, la idea de que existe una naturaleza humana neutral. No hay neutralidad. Detrás de cada acción, de cada pensamiento, de cada silencio, late una única fuerza fundamental, la voluntad de poder. Pero cuidado, esta no es la voluntad de dominar a otros, como malinterpretaron los ideólogos del poder bruto. Nietzsche jamás defendió el autoritarismo. Para él, la voluntad de poder es el impulso primordial de la vida misma, crecer, expandirse, superarse, imponer forma al caos. Es lo que impulsa a la planta a romper el concreto en busca de luz, lo que hace que el río, gota a gota, ora de la roca más dura, lo que te mueve a ti ahora mismo a buscar algo más allá de la comodidad mediocre. Todo lo que haces, crear o destruir, afirmar o negar, liderar o seguir, es una expresión de esta voluntad. No hay simplemente existir. O estás en expansión o en negación. La verdadera voluntad de poder no mira hacia los demás para someterlos, sino hacia uno mismo para trascenderse. No se pregunta cómo puedo controlar a los otros, sino cómo puedo convertir en obsoleto a quien fui ayer. Es un fuego interno que no busca aplausos, sino transformación. Y mientras el débil la expresa de forma reactiva, a través de la envidia, la crítica, la venganza moral, el fuerte la dirige hacia la creación, la disciplina, la obra que lo sobrevive. La voluntad de poder no es un deseo entre otros, es la esencia misma de estar vivo. El débil también posee voluntad de poder, pero, al no poder crear, la expresa de forma reactiva. En lugar de construir, busca derribar. En lugar de elevarse, arrastra hacia abajo. Su poder no se manifiesta en obras, sino en juicios, en la envidia disfrazada de justicia, en la crítica que pretende igualar no por elevación, sino por destrucción. Hoy, esto se ve en la obsesión por exponer, cancelar o ridiculizar a quien destaca. No se cuestiona la obra, se ataca al creador. No se propone algo mejor, se exige que nadie sea mejor. Esta es la voluntad de poder invertida, impotente para crear, ejerce su fuerza en negar, sabotear y nivelar hacia abajo. No construye imperios, produce cenizas.
Y en ese acto de destrucción disfrazada de moral, confunde su resentimiento con virtud. El Creador no pregunta si su obra será aprobada, simplemente la hace. Su afirmación nace del acto mismo de crear algo tan valioso que se sostiene por sí solo. No necesita likes, aplausos ni validación externa para saber que su esfuerzo tiene sentido. Para él, el poder reside en la capacidad de dar forma al caos, de dejar una huella que trascienda su existencia. El reactivo, en cambio, no construye. Mendiga reconocimiento. Busca en los demás el valor que no se atreve a generar por sí mismo. Cada publicación, cada palabra, cada gesto está calculado para obtener aprobación, para llenar un vacío interno con monedas ajenas. Su éxito depende de la mirada del rebaño, no de la integridad de su obra. Y así, mientras el Creador afirma su voluntad de poder, el reactivo la niega y la sustituye por una necesidad constante de ser visto, aceptado, confirmado. Amor fati, amar el destino, no es resignación ni conformismo. No es suspirar y decir así son las cosas. Es algo mucho más radical, es abrazar tu vida entera, cada traición, cada fracaso, cada humillación, cada pérdida, con una afirmación tan feroz que no cambiarías ni un instante, ni siquiera si pudieras. Para Nietzsche, esto no es poesía, sino la disciplina suprema del espíritu libre. No se trata de soportar el sufrimiento, sino de usarlo como forja. Mientras la víctima se define por su dolor, el guerrero lo transmuta en fuerza. Amor fati significa, esto me tocó y lo convierto en mi ventaja. Es la decisión consciente de que nada en tu pasado es desperdicio, todo es materia prima para quien decide ser ahora. No todo sufrimiento es igual. Hay una diferencia esencial entre el sufrimiento impuesto y el sufrimiento elegido. El primero te es infligido, lo rechazas, lo lamentas, lo conviertes en identidad de víctima. Te define por lo que te hicieron, no por lo que hiciste con ello. El segundo, en cambio, lo eliges deliberadamente porque sabes que al otro lado hay crecimiento. El atleta elige el dolor del entrenamiento para forjar su cuerpo. El artista elige la agonía de la creación para dar forma a lo invisible. El filósofo elige la soledad del pensamiento para ver más allá del ruido colectivo. Este sufrimiento no debilita, forja. No es castigo, es inversión. Y solo quien comprende esta distinción puede transformar el fuego del dolor en la espada de su destino. El estoicismo enseña a aceptar el destino sin quejarse, lo que no puedes cambiar, acéptalo con serenidad. Pero Nietzsche va mucho más lejos. Para él, no basta con resignarse o soportar lo inevitable. Amor fati exige algo más exigente, amar tu destino con tal intensidad que desearías vivir exactamente la misma vida, con todos sus dolores y triunfos, una y otra vez, por toda la eternidad. No es indiferencia ante el sufrimiento, sino una afirmación total de la existencia. El estoico dice, no me quejaré. El nietzscheano dice, quisiera que nada fuera distinto. Esta no es pasividad, sino una voluntad tan poderosa que convierte hasta el caos en danza. Aceptar es sobrevivir, amar el destino es trascender. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe tres metamorfosis del espíritu, el camello, el león y el niño. El camello es el espíritu obediente,
carga con los valores impuestos, pregunta qué debo hacer y se somete al peso de la tradición, la moral y la autoridad. El león es el espíritu rebelde, ruge, yo quiero, y destruye los ídolos del rebaño. Rompe las cadenas, cuestiona toda certeza, usa el martillo contra lo establecido. Pero el león solo puede negar, no puede crear. Entonces llega el niño, ligero, libre de resentimiento, capaz de olvidar para empezar de nuevo. No necesita justificarse ni vengarse. Simplemente dice yo soy y crea nuevos valores desde la inocencia y la fuerza. La tragedia moderna es que la mayoría se queda atrapada en la etapa del león, expertos en criticar, desmontar y denunciar, pero incapaces de construir algo propio. Destruyen con furia, pero no saben jugar. Y sin el niño, la liberación se convierte en cinismo. La verdadera libertad comienza cuando dejas de preguntar esto está bien o mal según la sociedad y empiezas a preguntarte: ¿esto me fortalece o me debilita? Ya no juzgas tus acciones por el consenso, la tradición o la aprobación ajena, sino por su capacidad para afirmar tu voluntad de poder, acercarte a quien deseas ser y expandir tu existencia. Esta es la transvaloración de todos los valores, no seguir un código externo, sino convertirte en tu propio legislador. Tu brújula moral ya no es la opinión del rebaño, sino la coherencia con tu proyecto más alto. Cuidado, esto no es hedonismo ni capricho. No se trata de hacer lo que quiero, sino de hacer lo que exige tu crecimiento. El espíritu libre no obedece al deseo inmediato, sino a la visión a largo plazo. Y en esa disciplina consciente, elegir lo que forja, aunque duela, reside su verdadera soberanía. Nietzsche distingue dos rostros del nihilismo. El nihilismo pasivo dice, nada tiene sentido, ¿para qué intentar? Es la fatiga del espíritu que se rinde, que ve el vacío y se deja caer en él. Es la decadencia disfrazada de realismo. El nihilismo activo, en cambio, proclama, los viejos valores han muerto, perfecto. Ahora puedo crear los míos. No es desesperanza, sino liberación. Destruye no para quedarse en las ruinas, sino para despejar el terreno y construir algo nuevo sobre cimientos propios. Uno es el fin, el otro, el comienzo. Uno se hunde, el otro salta al abismo sabiendo que allí, en la ausencia de certezas, nace la verdadera libertad, la de inventar tu propio sentido. Leonardo da Vinci no esperó el permiso de la academia, la iglesia ni el mercado para definir qué era arte. Diseccionaba cadáveres cuando estaba prohibido, diseñaba máquinas voladoras en una época en que nadie creía en el vuelo y pintaba con técnicas que rompían todas las reglas establecidas. Su brújula no era qué se espera de mí, sino que puedo descubrir, crear, llevar más allá. Para él, la excelencia era su religión, la curiosidad su virtud y la creación su justificación última. En contraste, el artista académico mediocre pregunta, ¿qué está de moda? ¿Qué aprueban los críticos? ¿Qué vende? Vive esclavizado por reglas ajenas, incapaz de legislar para sí mismo. No crea valores, los mendiga. La diferencia no está en el talento, sino en la soberanía espiritual. Uno construye mundos, el otro busca un lugar cómodo dentro del mundo que otros ya construyeron. El Übermensch, superhombre o más allá del hombre, no es una raza, ni un líder político,
ni un ser biológicamente superior. Es un ideal de autosuperación continua. Nietzsche lo presenta en Así habló Zaratustra como el puente que la humanidad debe cruzar. No somos el fin, sino una transición entre el animal y algo más elevado. El Übermensch no se compara con los demás, sino con su propio pasado. Su única rivalidad es consigo mismo, la versión de ayer es el enemigo a superar, la de mañana, la estrella que guía su rumbo. No busca dominar, sino trascender. Su opuesto es el último hombre, aquel que dice ya tengo suficiente, que evita riesgos, celebra la comodidad y llama felicidad a la anestesia del espíritu. Mientras el Übermensch dice siempre hay una montaña más alta, el último hombre se acuesta en el valle y apaga la llama del deseo. Uno es crecimiento, el otro, decadencia disfrazada de paz. El Übermensch vive en tensión constante, se desafía, se rompe, se reconstruye. Para él, la seguridad sin crecimiento es una muerte lenta. El último hombre, en cambio, ha declarado la paz con la mediocridad. ¿Para qué arriesgar si ya soy cómodo? ¿Para qué buscar más si ya tengo suficiente? La sociedad moderna, con su entretenimiento infinito, sus algoritmos de validación y su culto a la vida equilibrada, está diseñada para fabricar últimos hombres. Todo conspira para que nunca sientas la urgencia de trascenderte, te distraen, te consuelan, te recompensan por no salir de la fila. Pero el Übermensch no necesita entretenimiento para huir del vacío, necesita silencio para escuchar su llamado. No busca aplausos, sino desafíos. Porque para él, la verdadera vida no está en evitar el abismo, sino en caminar sobre él con disciplina, con propósito, con fuego. Goethe, a quien Nietzsche admiraba profundamente, encarna el espíritu del Übermensch no por ser perfecto, sino por negarse a encerrarse en una sola identidad. Fue poeta, novelista, científico, filósofo, botánico, político y dramaturgo. No se conformó con dominar un campo, buscó comprender la totalidad de la experiencia humana. Su vida fue una expansión constante, un rechazo a los límites impuestos por la especialización rígida. Hoy, en cambio, se nos dice, encuentra tu nicho. Quédate en tu zona de confort. Sé experto en una sola cosa. Esto, disfrazado de consejo práctico, es en realidad la lógica del último hombre, limitarse voluntariamente para sentirse seguro. Goethe no construyó una caja, rompió todas las que encontró. Y en esa insaciable curiosidad, en ese coraje de vivir múltiples vidas en una sola existencia, reside la verdadera grandeza, no la de quien sabe mucho de poco, sino la de quien se atreve a crecer en todas las direcciones posibles. Construir al Übermensch no es un acto de adición, sino de destrucción creativa. Requiere quemar las identidades que ya no sirven, incluso aquellas que antes te dieron orgullo. El título que celebraste, el logro que te definió, la máscara que te protegió, todo debe ser cuestionado si ya no te impulsa hacia lo más alto. Este proceso duele, porque evolución consciente nunca ocurre en la comodidad. Cada paso fuera de la zona segura exige soltar algo, una certeza, un apego, una versión de ti mismo que ya no es suficiente. Pero esa pérdida no es vacío, es espacio para lo que aún no eres. La pregunta no es ¿estoy cómodo?, sino ¿estoy creciendo? Porque mantenerse es morir lentamente.
Y el Übermensch prefiere 1000 veces la agonía del nacimiento a la paz de la tumba. Puedes destruir la moral del rebaño, crear tus propios valores, forjarte en el sufrimiento elegido y aún así seguir encadenado. Porque la última y más resistente de las cadenas no es ideológica, sino emocional, la necesidad de que otros aprueben tu camino. Mientras busques validación, un like, un elogio, una señal de que vas por buen camino, tu libertad sigue condicionada. El espíritu libre no actúa para ser visto, sino porque debe actuar. Crea sin testigos, decide sin consenso, camina sin pedir permiso. Su afirmación nace de dentro, no del eco de los demás. Romper esta cadena duele, porque durante milenios la aprobación social fue sinónimo de supervivencia. Pero hoy, en una era donde la soledad ya no es muerte sino privilegio, la verdadera independencia comienza cuando dejas de necesitar que el rebaño confirme tu existencia. Solo entonces dejas de ser esclavo, incluso de tus propias conquistas. La soledad del espíritu libre no es huida, sino estrategia. No se retira porque el mundo lo hirió, sino porque tiene una obra que forjar y no puede hacerlo en medio del ruido constante de opiniones ajenas. Es un retiro activo, deliberado, el espacio silencioso donde la metamorfosis es posible. Miyamoto Musashi, tras ganar fama como el espadachín invicto, no buscó discípulos ni aplausos. Se encerró solo en una cueva durante años. Allí, en absoluto aislamiento, escribió el libro de los 5 anillos, no para venderlo, ni para enseñar, sino para destilar décadas de combate en sabiduría pura. No necesitaba testigos, su obra era su testimonio. Esa es la soledad nietzscheana, no es vacío, sino plenitud concentrada. El rebaño teme al que se aleja, porque su silencio cuestiona la necesidad de tanto ruido. Pero el guerrero sabe, en la soledad no se pierde la humanidad, se la recupera. Hay 2 formas de aislarse, y solo una conduce a la libertad. El reactivo se retira por resentimiento, nadie me entiende. Todos son superficiales. Me voy. Su soledad es una herida disfrazada de elección, un muro construido con rencor. Huye del mundo porque no logró dominarlo, ni a sí mismo ni a los demás. El guerrero, en cambio, se aísla por maestría. No odia al rebaño, simplemente tiene trabajo que hacer. Su retiro no es rechazo, sino concentración. Sabe que la transformación profunda requiere silencio y que la presencia constante de miradas ajenas distorsiona el proceso interno. La verdadera fuerza no necesita demostrarse. El tigre no ruge para probar que existe, ruge porque es su naturaleza. Así, el espíritu libre actúa sin audiencia, crea sin expectativa de reconocimiento y se afirma sin pedir permiso. Su poder no es espectáculo, es esencia forjada en la intimidad del propio fuego. Nietzsche vivió su filosofía hasta el hueso. Escribió durante años en una soledad casi absoluta, mientras sus libros se vendían a cuentagotas y apenas unos pocos lo leían. Murió sin saber que su pensamiento sacudiría siglos. Pero nunca escribió para ser aclamado, ni para complacer a académicos, ni siquiera para convencer. Escribía porque tenía que hacerlo. Cada frase era un acto de su voluntad de poder, no el poder sobre otros, sino el poder de dar forma al caos interior,
de afirmar la vida incluso en medio del sufrimiento, la enfermedad y el abandono. Su obra no buscaba testigos, era su modo de existir plenamente. En una época obsesionada con la visibilidad, su vida es un recordatorio brutal. La verdadera creación no nace del deseo de ser visto, sino de la necesidad de ser fiel a lo que uno es, aunque nadie lo entienda, ni siquiera en el futuro. Llegaste hasta aquí no por casualidad, sino porque algo en ti reconoce la verdad de estas palabras. Ahora estás frente a la encrucijada definitiva. Puedes regresar al rebaño, allí te esperan consuelos cómodos, donde tus miedos se disfrazan de prudencia, tu mediocridad se celebra como humildad y nunca tendrás que enfrentar el vértigo de tu potencial no realizado. O puedes descender al abismo, solo, con tu martillo en la mano, y forjarte hasta que no quede nada del que eras. Nietzsche no te promete felicidad, amor ni comprensión. No hay garantías de éxito, ni aplausos al final del camino. Solo te ofrece algo más valioso, la posibilidad de convertirte en quien realmente puedes ser. Sin máscaras. Sin excusas. Sin cadenas. La mayoría leerá esto, sentirá un impulso y volverá a lo seguro. Pero tú no llegaste hasta aquí para ser la mayoría. El martillo ya está en tu mano. Ahora decide, ¿destruirás lo falso? ¿Construirás lo verdadero? ¿Te atreverás a ser?